Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, buenos días a todos. Son capaces de cualquier cosa, son capaces de todo. Estoy refiriéndome a las cúpulas gobernantes de Venezuela, de Nicaragua y a el propio Mas y al propio Evo Morales, capaces de todo para permanecer en el poder. Venezuela es un gran ejemplo. Son capaces de someter a la tortura del hambre a 30 millones de personas. Es un genocidio moderno, no es una cámara de gas, pero es un país que se ha convertido en un escenario de sufrimiento colectivo, de humillación colectiva, que está expulsando a su propia gente con la esperanza de sobrevivir fuera de las fronteras de Venezuela. Un país que ha puesto en crisis abierta al sistema de salud. Tenían un lindo sistema de salud, pues no hay medicamentos. ¿Para qué ir al médico si el médico le dirá no hay medicina? Y entonces hay que emigrar. Son capaces de eso, son capaces de someter a la tortura y al hambre a 30 millones de personas. Pero es interesante que al mismo tiempo que están dispuestos a matar a cuanto sea posible y a torturar ya no solo por hambre, sino tortura física a cualquier cantidad de opositores, acabar con la oposición físicamente, en fin, tienen la necesidad de mantener un papel celofán, ¿no?, por encima de ellos, una cobertura democrática. Van a las elecciones, necesitan un grado de legitimación para que no sean dictadores iguales que Stroessner o los dictadores en Nicaragua, en Centroamérica o en Bolivia, para diferenciarse de las terribles dictaduras o civiles y militares de décadas anteriores en nuestra región, pues ellos tienen que someterse al voto. Durante los primeros años de su gobierno no necesitaron ni fraude ni maniobras, porque la propaganda y el espíritu revolucionario de los pueblos hacía que podrían vislumbrar en estos nuevos caudillos y en estos nuevos partidos la posibilidad de salir de la pobreza, la posibilidad de tener mejores países y de tener una mejor vida. Bueno, cuando esta ilusión se ha empañado con la realidad, cuando los proyectos políticos no habían sido así, entonces la gente empieza a pelear y ya es evidente que estos gobiernos no ganan limpiamente en las urnas. Y como no ganan limpiamente en las urnas, entonces hay un montón de maniobras. Casi hay un manual para un dictador electo en las urnas, podríamos decir. Es un nuevo manual que ha sido elaborado por Venezuela, posiblemente redactado por Cuba, que de democracia no sabe nada. Hace 60 años el pueblo cubano no elige a sus gobernantes en elecciones libres, democráticas y con voto universal. Pero no sería nada raro que los cubanos sean los ideólogos de este nuevo manual para que estos caudillos surjan de las urnas sin que esas urnas representen un voto democrático. Bueno, ¿cómo lo han logrado? Eh, Vamos a algunos ejemplos en Venezuela y en Nicaragua. Primero, en Venezuela, por ejemplo, que se negaban a adelantar elecciones para resolver una crisis abierta por casi 2 centenares de muertos en las calles. Eh, la fórmula, la oposición le pedía elecciones y claro, se negaron a convocar a elecciones libres. ¿Qué hicieron? Una asamblea constituyente en la que la mitad de sus integrantes son designados por las organizaciones sociales. Se acabó el voto universal. Y entonces se impuso una asamblea constituyente para dominar el Parlamento, que por voto secreto y universal
había llegado a esos curules con el resultado de una oposición hegemónica con más de 2/3 en el Parlamento. Bueno, había que acabar con el Parlamento y en reemplazo del Parlamento una asamblea constituyente inconstitucional. Parece una contradicción, pero así fue. Y esa asamblea constituyente ahora no solo gobierna, decide, etcétera, etcétera, sino que está por encima de la Corte Electoral y es el filtro para decidir quiénes van a ser los candidatos. Primero, adelantaron las elecciones en Venezuela. Las elecciones tenían que ser en diciembre de este año, después de que no se pudieron adelantar las elecciones limpias, democráticas, se consumó la derrota de la Asamblea Constituyente y esta Asamblea Constituyente adelanta las elecciones para el pasado 22 de abril, descolocando a la oposición con todos sus dirigentes presos y además con una constituyente que decide qué candidato se habilita y qué candidato no se habilita. Frente a esas condiciones absolutamente antidemocráticas, los partidos de oposición, más de 18 organizados en el MUD, deciden boicotear las elecciones. Si hubieran participado, porque querían participar, la Asamblea Constituyente se los impedía porque fulanito está inhabilitado, Enrique Capriles inhabilitado, Leopoldo López preso 4 años inhabilitado porque está preso, Antonio Ledesma inhabilitado, fulanito inhabilitado. Solamente pueden candidatear aquellos candidatos que no tienen ningún chance de ganar. Esas son las condiciones para garantizarle el triunfo a Maduro. Obviamente, frente a estas circunstancias absolutamente antidemocráticas, el MUD, la Mesa de Unidad, decidió boicotear las elecciones, pero no las boicoteó a fondo, simplemente llamó a la población a abstenerse, a no votar. Hubo un candidato que le sirvió a Maduro, Henry Falcón, disidente del partido de gobierno, militar, disidente del chavismo, que dijo, bueno, yo aprovecho, yo me presento. Pero fue favorable al interés de Maduro, porque dijo, ahí está, no estoy solo en las elecciones, aquí tengo mi contrincante. Y claro, fueron a las elecciones absolutamente manipuladas y todos aquellos que querían comer y que tenían una tarjetita que les permitía obtener el canasto de alimentos, cuando todavía había el canasto de alimentos, fueron a votar, porque si no votaban no recibían el canasto de alimentos. Igual hubo una abstención descomunal, no le importó, Maduro presidente recién se va a posesionar para otros 6 años de gobierno en diciembre de este año. Pero ese es el guión. Primero voy a establecer un organismo que dice quién se habilita y quién no se habilita. Adelanto las elecciones para descolocar a la oposición y si es necesario manipulo los resultados electorales. Ya la empresa Smartmatic, que era la que manejaba el software de las elecciones del aparato electoral en Venezuela, en junio del 2017, cuando se hizo la elección de constituyente, antes de escapar de Venezuela, los técnicos dijeron que habían manipulado 1 millón de votos a favor del partido de gobierno. Bueno, esta receta vamos a combinarla con la que utilizó Daniel Ortega en Venezuela. Daniel Ortega siguió el mismo guión, el de la reelección. Saben que en todos los países estaba prohibida la reelección. A través del Parlamento se violó la Constitución y en Nicaragua pasó eso. En Nicaragua se manipularon 2 normas legales que impedían la reelección de Daniel Ortega, que ya está 3 gestiones gubernamentales consecutivas y ha sido presidente por 5 veces, 3 consecutivas y 2 discontinuas. La Constitución nicaragüense prohibía la reelección. Bueno, no hay ningún problema. Hacemos
una consulta al Tribunal Constitucional, ¿ah? Le parece conocido el guión, y el Tribunal Constitucional dice que puede nomás porque es un derecho humano postular a las elecciones. Y después, a través del Parlamento, manejado por Ortega, se cambió la norma constitucional para permitir la reelección indefinida. Luego había otra norma electoral que decía que el candidato ganador, si es ganador con menos del 36%, tiene que ir a una segunda vuelta electoral. Bueno, en una negociación turbia con otros candidatos de la derecha nicaragüense, Ortega consiga que ese porcentaje, que era el del 40%, me disculpo, el límite era 40%. Si obtienes menos del 40%, entonces tienes que ir a una segunda vuelta. Bueno, bajaron ese porcentaje al 36%, que fue el porcentaje que obtuvo en las antepenúltimas elecciones Ortega, y entonces fue proclamado inmediatamente presidente de Nicaragua. De tal modo que manejan entre el Parlamento y el Poder Judicial, adecuan las normas de acuerdo a sus necesidades y van a la reelección. En esta última elección, que fue la de noviembre del 2016, Nicaragua no era preocupación de nadie, y menos de la Organización de los Estados Americanos. Su secretario general aplaudió esas elecciones, que sin embargo cumplieron un guión, es decir, el cumplimiento de varios pasos para garantizar que Daniel Ortega se mantenga en el poder. Y son los mismos pasos que está dando Evo Morales en la actualidad. Por eso es importante saberlo. ¿Qué pasos se dio? Ya habían cambiado las normas para la reelección, ya habían bajado el porcentaje mínimo que se requiere para no ir a la segunda vuelta, y en este caso lo que hicieron fue anular las candidaturas opositoras, que eso es lo que está pasando hoy con la aprobación de la nueva ley de partidos políticos. Lo que hizo Ortega fue acabar con los candidatos que podían ganar. Dejó corriendo a los candidatos que no tenían ningún chance. En la última elección él tuvo 8 contendores, pero ninguno de los 8 tenía ningún chance de ganar. Los 8 sumados no hacían 10%. Entonces ganó con un 72%. Cuando el Tribunal Electoral que maneja Daniel Ortega anuló las candidaturas que podían ser realmente opositoras y ganadoras, que le podían ganar la elección a Daniel Ortega, entre ellos estaba, déjeme recordar, ahora le digo el nombre, José Carmen Alvarado, bueno, y algunos otros, ¿no? Resulta que el Tribunal Electoral anuló esas candidaturas. Ellos fueron ante la justicia, y la justicia, unos meses antes, en julio, la elección era en noviembre, la justicia dijo que estaba muy bien lo que había hecho el órgano electoral, que estaban inhabilitados. Entonces, Ortega entra prácticamente solo a la contienda electoral. Es lo que piensa hacer Evo Morales ahora. Va a dejar correr a 1, 2, 3, 8, 9 o 10 candidatos opositores que no representen una amenaza a su candidatura. Y entonces, ¿qué hizo la oposición? No le quedaba otra. Hizo lo mismo que la oposición venezolana, llamó a la abstención. Y efectivamente, Daniel Ortega fue elegido con el 72% de los votos válidos, pero solo la mitad de los electores votó. Muchos creen que la abstención fue mayor al 50%. El órgano electoral reconoció una abstención de casi el 32% como dato oficial, pero
La oposición que se movilizó en la campaña de la abstención afirma y muestra las cifras, etcétera, que la abstención fue mayor a la mitad. En las mesas electorales, cada mesa recibe 400 votos y no hubo ninguna mesa que recibió más de 200 votos. De tal modo que no hay forma de que la abstención hubiera sido menor. El objetivo de la oposición, deslegitimar a Daniel Ortega, presidente, quien además en un acto de cinismo ya sin límites llevó a su mujer como candidata a la vicepresidencia y Rosario Murillo es la vicepresidenta y es, todos dicen, la que gobierna con la mano más dura, que es la que ha autorizado, instruido acabar con los bloqueos en las calles y es la que maneja el aparato represor y de paramilitares en Nicaragua. Entonces, este es el guión. Adelanto las elecciones, adelanto, si no la fecha, el proceso electoral. Normalmente en Bolivia el proceso electoral, la campaña misma dura 3 meses. Bueno, ahora el Parlamento va a discutir un nuevo proyecto electoral para adelantar el proceso electoral con 3 fechas. Una, un plazo para que los partidos políticos realicen elecciones primarias dentro de sus partidos políticos. Esa es la primera fecha. Si los partidos políticos que quieran participar tienen que elegir sus binomios en elecciones democráticas dentro de sus partidos. La idea no está nada mal, solamente que el único partido constituido y que puede hacer esas elecciones primarias es el MAS, ¿no? El resto de los partidos políticos, que no hay partidos políticos, no hay partidos políticos de oposición. Las elecciones están marcadas para fines del 19, falta año y medio para las elecciones y lo que el gobierno quiere es que de una vez por todas Bolivia hable y actúe solo en función de las elecciones. Y elecciones significa que ya no hablemos de hacer respetar nuestro voto en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Todos preocupados por las elecciones, todos preocupados por organizar un partido político en tiempo récord, en armar unas elecciones primarias en tiempo récord, en buscar los binomios en tiempo récord, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el proyecto electoral? Dice eso, vamos a adelantar el ambiente electoral para que nos olvidemos del 21F y demos por hecho que ya Evo Morales y Álvaro García Linera ya están en carrera electoral. ¿Qué dice la intención de este proyecto? La intención dice que el partido elige a ese binomio y esa decisión es de cumplimiento vinculante y obligatorio. ¿Qué quiere decir vinculante? Que nadie lo puede cambiar, que es obligatorio. O sea que si el MAS va a un ampliado y hace elecciones dentro de su partido y elige a Evo Morales y Álvaro García Linera, entonces la Corte Electoral de manera obligatoria tiene que reconocer ese binomio y los tiene que habilitar como candidatos. Es posible que esa sea la intención, pero, y aquí hay un pero bien grande, ninguna ley que apruebe actualmente el Parlamento y ningún ampliado de partido puede estar por encima de la Constitución. Ningún ampliado que elija un binomio puede cambiar las leyes, puede cambiar los requisitos constitucionales para ser candidato a la presidencia de nuestro país. De tal modo que cuando empiece el ampliado del MAS, pues tienen que elegir un candidato que cumpla los requisitos.
Y Evo Morales y Álvaro García Linera no cumplen el requisito porque ya están en el poder más de 12 años y existe y está en vigencia el artículo 169 de la Constitución que dice que el periodo del mandato del presidente y vicepresidente es de 5 años y que pueden ser reelegidos de manera continua por una sola vez. Y este binomio ya ha sido elegido por 3 veces y no pueden ir a la cuarta. Entonces tampoco pueden ser candidatos en primaria dentro del MAS, no lo pueden ser. Pero lo serán, ¿verdad? Entonces, esos candidatos que rompen una norma constitucional intentarán ser inscritos en la Corte Electoral. Y la Corte Electoral, oportunamente, revisando la Constitución, las leyes y el resultado del referéndum del 21F, dirá si se habilitan o no se habilitan. Mire, el órgano electoral ayer ha emitido un comunicado que a mí me parece muy esclarecedor, un comunicado que hay que leerlo muchas veces. ¿Qué dice este comunicado? Primero, dice que en junio del 14 el órgano electoral envió al Parlamento un proyecto para modernizar la ley de partidos políticos y que eso estaba dentro de su competencia y eso es correcto. Segundo, reclama porque la comisión parlamentaria que recibió este proyecto del órgano electoral no convocó al órgano electoral para decirle, bueno, explíquenos en qué consiste su proyecto, cuál es el espíritu de este proyecto, qué se proponen con este proyecto, qué pros tienen, qué va a cambiar en el país si se aprueba. No, no los llamaron. Y entonces aprovecharon este proyecto, los del MAS aprovecharon este proyecto para hacer un proyecto de acuerdo a sus necesidades. ¿Cuáles son sus necesidades? Habilitar a Evo Morales y acabar con los candidatos que podrían ganarle a Evo Morales. Ah, está clarísimo. Y para eso hay que adelantar este proceso electoral. ¿Qué dice el órgano? Dice que el proyecto que ellos habían mandado establecía que los partidos tenían que ir a primarias para elegir su binomio, pero que esta norma iba a aplicarse paulatinamente y que iba a entrar en vigencia en la elección del 2024, no la próxima elección del 2019. Entonces, para la Corte, para el órgano electoral, esta ley no era para ahora, no era para el 2019, sino que se iba a aplicar paulatinamente el 2024. Pero ¿qué hizo la Comisión del MAS? La está adecuando para que entre en vigencia de manera inmediata, porque de manera inmediata hay un solo partido que puede hacer internas, que es el MAS. El resto no está en condiciones de hacer internas, porque no tiene binomios, porque no puede organizarse, porque, claro, en estos años del régimen masista, los partidos políticos de oposición han sido perseguidos y usted sabe ya toda la historia. Pero aquí viene el párrafo más importante. Dice que de seguir adelante, ¿no?, el tratamiento de este proyecto y su aprobación en el Parlamento, le dice, el órgano electoral le dice al MAS, le dice a los masistas en el Parlamento que simplemente su aplicación sería inviable. Si se aplican, dice, elecciones primarias, es decir, primarias dentro de los partidos, en la gestión 2019, descarta de que podrían ser este año 2018, descarta completamente. Dice, si se harían primarias en la gestión 2019, pues los tiempos electorales deberían ser ajustados o derivados a reglamentación especial al Tribunal Supremo Electoral. Dice entonces que lo que está haciendo el MAS en el Parlamento es inviable, simplemente no se puede aplicar, es inviable. Y que si es inviable, pues para darle alguna viabilidad, los tiempos tendrían que ser ajustados
y que la reglamentación tendría que ser pasada a el Tribunal Electoral. Y aquí viene lo más importante. Esto para que todo el mundo sepa, especialmente Evo Morales y su cúpula. Dice, como órgano electoral plurinacional, reafirmamos que, de conformidad al principio de legalidad y de jerarquía normativa, todas nuestras decisiones y actos se sustentan de manera estricta en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes y reglamentos vigentes, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecidas en la Constitución. ¿Qué le está diciendo? Mire, si tú quieres elegir un candidato a través de estas primarias, ¿no?, que no cumpla los requisitos constitucionales, nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la Constitución. Eso está diciendo el órgano electoral, que la Constitución está por encima de cualquier norma que apruebe el Parlamento ahora, a último momento, y que con esa norma quiera violar la Constitución. Eso no va a ser posible. Eso le está diciendo el órgano electoral, que hay una jerarquía, la Constitución primero, las leyes después, los reglamentos a continuación, y que ellos tienen la obligación de hacer respetar esa jerarquía por cualquier disposición que apruebe o el Parlamento o la reunión de un partido. Si esas normas no se ajustan a la Constitución, no van a poder ser aplicadas. Y el último párrafo es muy importante. Dice, en caso de que la ley de organizaciones políticas, esta que el MAS está aprobando, disponga la convocatoria a elecciones primarias para el binomio presidencial en la gestión 19, cosa que ellos no están de acuerdo, el Tribunal Supremo Electoral asumirá en ese momento competencia para pronunciarse sobre las candidaturas de los binomios que participen en las primarias de cara a las elecciones generales de octubre del 2019, dado el carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de las mismas. En otras palabras, cuando el MAS organice su congreso y en ese congreso elija a Evo Morales y Álvaro García Linera, en ese momento dice el órgano electoral que asumirá competencia y decidirá si ese binomio es constitucional o no es constitucional, ¿no? Es más, dice que antes de que postulen en la reunión partidaria a fulanito y sutanito, el tribunal tiene que decir si esas personas que aspiran a conformar un binomio cumplen los requisitos o no cumplen los requisitos. Eso en otras palabras. A ver, se le explico más fácil. El partido Periquito hace un congreso para elegir en elecciones primarias al binomio que va a competir en las elecciones de fines del 2019. Y resulta que elige a un joven o una joven que tiene 25 años y elige de candidato a la vicepresidencia a un ciudadano nacido en Rotterdam, boliviano pero Rotterdam, nacido en Rotterdam pero nacionalizado boliviano. Bueno, el tribunal electoral, el órgano electoral dice, esos candidatos no corren. Así la ley dice, así la ley diga que la resolución de ese partido es vinculante y de cumplimiento obligatorio. No, porque antes que esa ley está la Constitución. Y la Constitución dice que el candidato tiene que tener 30 años cumplidos. Si tiene 25 no puede. Y tiene que ser nacido en Bolivia. Si nació en Rotterdam no puede, pues, no puede. Y entonces eso se aplica a Evo Morales. La Constitución dice que si ya fue gobierno por 2 veces consecutivas, ya no puede volver a candidatear,
ya no puede volver a candidatar. El requisito, las condiciones constitucionales son las primeras que se deben cumplir. Es obvio que lo que el gobierno quiere es adelantar el proceso electoral, apresurar a los partidos a decidir quiénes van a ser su binomio, ponerlos en serios apuros. Y yo creo que haga lo que haga el MAS, está cuesta abajo en su rodada y que no va a poder habilitar a Evo Morales y Álvaro García Linera porque la ley se los prohíbe. La ley se los prohíbe. Y usted dirá, pero el Tribunal Constitucional en noviembre del año pasado dijo que el artículo 169 es inaplicable. No puede. Ese tribunal se ha arrogado derechos que no le competen. Su declaratoria es nula, no necesita ni otra resolución, es nula. Usted, ciudadano, no tiene por qué cumplir ese fallo constitucional porque ese tribunal se atribuyó competencias que no tiene. No hay ninguna ley, ningún artículo de la Constitución que diga que el Tribunal Constitucional puede cambiar la Constitución. No hay. Y no hay ninguna ley, ningún artículo en la Constitución que diga que el Tribunal Constitucional puede interpretar una norma internacional que tiene que ver con un convenio internacional. No puede interpretar. El único que puede interpretar es el Tribunal de Derechos Humanos dependiente de la ONU. Y ese tribunal ya se pronunció porque recurrió a la Comisión de Viena, y la Comisión de Viena ya interpretó, ya dijo que la reelección no es un derecho humano. De tal modo que ya le dijo al Tribunal Constitucional que la había pifiado y que su interpretación no es la correcta y que por lo tanto ese fallo, ¿no?, que se ha tomado atribuciones que no le competen, pues simplemente no hay que cumplirlo. En síntesis, si la oposición está en apuros, tiene que apurar la estructuración de sus partidos, la estructuración de sus alianzas, tiene que ver claramente quién va a ser el candidato del 2019, eso está muy bien, pero nadie va a bajar la guardia en relación al 21F. Y con eso termino. Muchas gracias y conmigo será hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.